Ya, otra vez. Ya, buenos días, chicos, ya. Buenos días nuevamente, o buenas tardes, porque ya estamos en mediodía. Ya estamos llegando al mediodía y ahí va a entrar un compañero más, ahí por fin. Va a entrar Fabiano. Fabiano va a entrar a clase, ¿ya? Entonces, chicos, el tema que vamos a desarrollar hoy día en el curso de Cívica es el tema de los derechos humanos. ¿Ya? El tema de los derechos humanos, ¿sí? En primer lugar, quiero saber si el mensaje está llegando nítido, ¿se me escucha claro? Sí, profe. Claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, continúo entonces. ¿Ya? Entonces, miren, esto de los derechos humanos, chicos, es un tema bien espinoso, bien complejo, ¿no? Y también muy, pero muy importante, ¿no? Nosotros, todos nosotros, si nos enfocamos en todos los que estamos ahorita, miren, ustedes miren su pantalla y vean el monitor, ahí están los cuadritos, nos enfocamos en solamente los que estamos ahí, en cada cuadrito de la pantalla, todos nosotros tenemos, ¿no?, unos derechos que nos protegen, todos ustedes. No hay nada de que solamente los 8 primeros cuadritos, los que están arriba y los de abajo, no es así. Los derechos humanos son para todos. ¿Ya? Para todos. Entonces, ahorita nos estamos enfocando en nosotros que estamos en la clase y todos nosotros, ¿no? Yadira, Elani, Rachel, Alexander, Jeremy, Fabiano, todos, incluido yo, todos tenemos, ¿no?, los derechos humanos que nos protegen. Todos nosotros, ¿no? Pero no solo nosotros, chicos, sino todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Ya? Tus padres, tus hermanos, tus primos, tus vecinos, o aquel chico o chica o aquella persona que te cae mal, que tú no la pasas, ¿no? Que te cae muy, pero muy mal, también él también tiene derecho, ¿no?, a gozar de lo que se llaman los derechos humanos. Todos, hasta los delincuentes, como se dice, ¿no? Ahí va a entrar su compañero Julio, ahí tenemos un alumno más, ¿ya? Bien, entonces los derechos humanos son para todos, no son exclusivos, ojo, no son exclusivos para algunos, sí, y para otros no. No es así, son para todos. Por eso es que muchas veces los delincuentes son amparados o protegidos por estos derechos. Sin embargo, estas personas, estos delincuentes, no respetan los derechos humanos de otras personas, no los respetan, pero sí como al toque inmediatamente ellos saltan y reclaman por sus derechos, ¿no? Bien sinvergüenzas son, ¿no? No respetan los derechos de otros, pero míralos cómo reclaman que se respeten sus derechos de ellos, ¿no? Para eso sí son vivos, ¿no? Para reclamar, ¿no? Para decir mis derechos, a mí me amparan los derechos humanos, los derechos y esto y lo otro, ¿no? Pero sin embargo estos sinvergüenzas no respetan los derechos de otras personas, porque muchas veces incluso van contra el principal derecho, como el derecho más importante, por así decirle, que es el derecho a la vida. Todos nosotros tenemos el derecho a la vida. ¿Y estos delincuentes respetan el derecho a la vida de las personas? No. No lo respetan. Muchas veces le quitan la vida a una persona que ni siquiera conocen solamente por quitarle un celular o por quitarle 20 soles o por quitarle 5 soles, porque ahora hasta por 5 soles se están matando. ¿No? Profesor. Dime, te escucho. ¿Y por qué los delincuentes dicen eso, que los derechos lo amparan a ellos? Te explico. Como dije al comenzar, la declaración, ese es el tema del día justo, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, o los derechos humanos, te cuento, Alexander, se aplican para todos los seres humanos. Los derechos humanos no son exclusivos para un grupo sí y para un grupo no. Los derechos son para todos, incluidos los delincuentes. ¿Sí? O sea, los derechos humanos son como una empresa de abogados. No es que sea una empresa de abogados, sino son un conjunto de leyes, ¿ya? Un conjunto de reglas, de normas, de leyes que protegen a todos los seres humanos. ¿Ya? Los protegen contra las injusticias, ¿no? Contra alguna arbitrariedad o contra alguna manera de que alguna autoridad, algún gobernante sea abusivo, ¿no? O abuse de su poder, ¿no? Entonces los derechos humanos por eso protegen a todos, incluidos a estas personas. Pero
Pero, ¿qué sucede con este tipo de personas que no respetan los derechos de los demás? ¿Qué podemos hacer con ellos? Por ejemplo, se le puede condenar, como ocurre en algunos otros países, ¿no? Se le puede condenar a muerte. Bueno, en el Perú no se puede. ¿Sí? Acá en nuestro país no se puede, chicos. ¿Por qué no se puede, les digo? Porque el Perú ha firmado la Declaratoria de los Derechos Humanos y ha firmado un pacto que se llama el Pacto de San José, que lo firmó hace más de 60 años, en los años 50. ¿Ya? Ha firmado este pacto y el Perú es uno más de los más de 150 países que han firmado este pacto. Y ese pacto, al Perú haber firmado el Pacto de San José, el Perú no puede aplicar la pena de muerte. ¿Me entiendes? Para que el Perú pueda aplicar la pena de muerte, el Perú tiene que retirarse de este pacto. Y al retirarse, si el Perú se retira de este pacto, va a ocasionar una serie de inconvenientes políticos, económicos, sociales, ¿no? O sea, es por eso que el Perú no se retira, ¿me entienden? Entonces, al pertenecer nuestro país, al haber firmado este acuerdo, este pacto de San José y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, entonces en nuestro país no se aplica la pena de muerte por eso. Ya, disculpen que va a entrar un compañero más, justamente de quien hablaba, Andrés Córdoba, apareció después. Ah, ya pudiste entrar, Fara. ¿Qué pasó? No podías entrar, ¿no? Estabas que cargaba tu pantalla. Muy bien. Ahí está Andrés, amigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no venías? Después de más de una semana te veo. Uy, se ha asustado conmigo, creo. Se asustó Andrés. Dustin, ¿por qué has apagado tu cámara? Dustin, no apagues tu cámara ya. Andrés, prende tu cámara, por favor. Ahora sí. Andrés, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué no venías? ¿No? ¿Has estado enfermito? No, es que mi hermano tuvo mi computadora por su universidad. Ah, ya. Han tenido que prestarse. Ya, no te preocupes. Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿ya? A ver, un ratito, voy a sacar esto, ya. Muy bien, entonces miren chicos, bien interesante lo que Alexander planteó, ¿no? La pregunta que hizo Alexander de que debido a que se respeta tanto los derechos de los delincuentes, por así decirlo. No es que específicamente se respete los de ellos, sino que en sí nuestro país tiene que respetar los derechos humanos de todos. Pero la cuestión, la pregunta es, ¿cómo es posible que se respete tanto los derechos de estos delincuentes cuando estos delincuentes no respetan los derechos de los demás? Ahí está la pregunta, ¿no, chicos? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Porque ustedes han visto, ¿no? Cuando un policía, por ejemplo, muchas veces hemos visto en las noticias que delincuentes están apuntando con su arma a una mujer embarazada, o a un anciano, o a una persona, a un varón, ¿no? Para robarles, ¿no? Y a veces hasta los han herido, ¿no? Y justo llega la policía y el delincuente, en vez de tirar su arma y entregarse al delincuente, comienza a disparar a la policía, ¿no? No le interesa si mata o no al policía. Entonces, el policía tiene que defenderse. Entonces el policía dispara, y como los policías están más entrenados, el policía dispara para defenderse y mata al asesino, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro país? Que el policía se va detenido. ¿Han visto o no que ha pasado eso varias veces? Sí, profesor. Y no es justo. Y todavía los familiares de este delincuente, ¿no? Porque Escúchame un ratito. Y algunas asociaciones que hay en el Perú, hay algunas asociaciones que son defensores de los derechos humanos, pero estas asociaciones comienzan a defender al delincuente, ¿no? Yo no sé quiénes se integrarán para... si yo cuando veo esto, yo digo, estas asociaciones deben, seguro que muchos de ellos son delincuentes, para que defiendan tanto un delincuente y tengan que encerrar a un policía, ¿no? El policía está haciendo su labor, el policía está protegiendo, ¿no? Por eso es que a veces los policías tienen miedo hasta de sacar su arma, porque dicen, pucha, que si yo lo voy a herir a un delincuente, de repente me voy a la cárcel. ¿Me entienden? Parece que esto estuviera al revés. En cambio, el delincuente sí mata a un policía, mata a una persona por robarle, lo detienen y resulta que al mes o a los 15 días o a los 2 o 3 meses ya lo liberaron. ¿Por qué lo liberaron? Porque
utilizaron infinidad de argumentos o cosas así para poder liberar a estos delincuentes. Y sin embargo, un policía, sí, al toque lo meten a la cárcel cuando un policía mata a un delincuente. ¿Me entiende? Entonces, a veces las leyes están patas arriba acá en nuestro país. Pero todo esto nace en relación a los derechos humanos que tenemos la persona. Y ojo, los derechos humanos están bien, sí, se deben aplicar. No es que sea algo malo, porque todos debemos gozar de estos derechos que nos van a proteger. El problema, ¿saben cuál es? Que en nuestro país no se está aplicando bien. Más parece que se preocupara en defender a los delincuentes que en defender a las personas que no son delincuentes. Parece que en nuestro país se aplicara al revés. ¿Ya? ¿Entendido? Entonces, ¿cómo nacen los derechos humanos? Miren, ojo, para yo poder explicar cómo es que surgen los derechos humanos, vamos a tener que retroceder en el tiempo aproximadamente unos 250 años atrás. Ya, más o menos unos 250 años atrás. ¿Cuándo ocurrió esto? En el siglo XVIII, a fines del siglo XVIII, a partir del año 1776 hasta el año 1789, en el transcurso de esos 10, 15 años del siglo XVIII, surgen dos revoluciones. ¿Ya? Surgen dos revoluciones, una en Estados Unidos y otra en Francia. ¿Ya? En Estados Unidos se rebelan los norteamericanos contra los ingleses y luchan por su independencia. Y en Francia se rebela el pueblo francés contra los reyes de Francia. Entonces, el pueblo francés y los habitantes de Norteamérica, al triunfar en sus revoluciones en esa época, ellos comienzan a propagar la idea de que todos los seres humanos, todos los seres humanos somos iguales y que todos los seres humanos tenemos el derecho a la libertad. Todos somos libres, porque en esa época era muy fuerte la esclavitud. Y era muy fuerte cómo los reyes maltrataban a la gente del pueblo, ¿no? Entonces surge acá, en esta época, los ideales de la libertad y de la igualdad de los seres humanos. Y en esta época también es que en Francia, ojo, en Francia, se va a crear un documento donde se habla de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Primero se llama así, ojo, así se llamaba primero. Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Todavía no se llamaba Derechos Humanos, ¿ya? Ojo, Derechos Humanos se va a llamar después. En esa época, en Francia, en 1789, en la Revolución Francesa, se va a crear este documento, ¿no? Y va a tomar el nombre de Declaración Universal de los Derechos del Hombre. A partir de aquí, de esa época que estoy contando, surge esta idea, ¿no?, de que todos los hombres tienen derechos, ¿no? Derecho a la libertad, derecho a trabajar, derecho a tener una propiedad privada, derecho a tener libertad de conciencia, o sea, elegir si quiere ser católico o elegir la religión, o de repente elegir que no cree en nadie, ser ateo, no sé. Eso se llama libertad de conciencia. También apareció ese derecho. ¿Ya? Entonces, con el transcurrir de los años, chicos, ya se va implantando esto de los derechos del hombre, pero de todas maneras no se va a llegar a desarrollar al 100%, siempre va a haber problemas en esta época, ¿no? Va a haber más guerras y todo eso. Hasta que en el siglo pasado, ojo, en el siglo pasado, en el siglo XX, ocurrió una guerra terrible en el mundo, conocida en la historia como la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Miren que les estoy dando todo el marco histórico, cómo aparecen los derechos humanos, ¿ya? Entonces, primero, ¿cómo se llamaba? Derechos del... A ver, ¿quién se acuerda? Hace unos minutos lo dije. No se llamaban derechos humanos. ¿Cómo se llamaban en esa época? La Declaración de los Derechos del... ¿De quién? ¿Del perro? ¿Del gato? El hombre. El hombre, pues, ¿sabes? Que como ya se olvida... Humano. Se llamaba la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Así se llamaba en esa época. Hasta ahí está claro. Entonces, fueron pasando los años
Se cumplía, no se cumplía, en ese plan estaba de la defensa de los derechos del hombre, ¿no? Hasta que en el siglo pasado, en el siglo XX, ocurrió una de las guerras más trágicas que ha sufrido la humanidad, ¿no? Empezó en el año 1939, empezó la Segunda Guerra Mundial, que es una de las guerras más terribles que ha sufrido el hombre. Una guerra que abarcó casi todo el planeta, ¿ya? La famosa Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años, de 1939 a 1945. Fue tan terrible esta guerra que no solamente murieron los soldados que estaban enfrentándose en las batallas, sino que también murieron millones de personas, millones de civiles, o sea, gente que no era militar, que pagó las consecuencias de los bombardeos, ¿no? Cuando iban los aviones de los alemanes, los aviones de los ingleses, de los franceses, y bombardeaban las ciudades, y moría mucha gente inocente. Les cuento, millones de personas murieron. Pero lo trágico de esta guerra fue que algunos países no respetaban los derechos de las personas, y hubo masacre, así es la palabra, chicos, así es la palabra, hubo masacre de ciudades enteras donde moría gente, ancianos, niños, mujeres, todo tipo de personas, simplemente porque no pertenecían a la raza o no eran de la misma raza del país que estaba agrediendo. Por ejemplo, los que más hicieron esto fueron los alemanes y los rusos. Los alemanes y los rusos, ¿no?, comenzaron a masacrar a los que eran eslavos, a los que eran judíos, a los que eran homosexuales, también se masacró a los homosexuales, a los que eran gitanos, ¿no?, esos que paran vagando por todos lados, también masacraron a los gitanos, a los católicos, ¿no? Mucha gente murió y los mataban, chicos. Los mataban simplemente porque eras judío, o porque eras homosexual, o porque eras gitano, o porque no eras del agrado de este tipo de personas, ¿no? Entonces, en esta época, no se respetó para nada los derechos de las personas. Finalmente la guerra acabó, y el país que cometió todos estos actos terribles contra la humanidad, que fue Alemania, ¿no? Alemania, el plan de los alemanes era eliminar, disculpen, era eliminar a todas las razas, y solamente ellos querían que se quede la raza alemana. Y ellos querían ganar la guerra y eliminar del planeta todas las razas, porque decían que todas las razas eran inferiores, que solamente debía existir la raza alemana, ¿no? Esa era la idea de estos locos. Por eso es que comenzaban a matar a toda la gente, ¿no? Entonces perdieron la guerra, acabó la guerra, se descubrió todos los cuerpos de las personas, como algunos habían sido quemados, otros envenenados, otros los habían enterrados en fosas y todo eso. Entonces, esta guerra fue tan trágica que 3 años después que acaba la guerra, en 1948, se crea la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que existe hasta ahora, ¿no? La ONU, todos conocemos, ¿no? Las Naciones Unidas. Y ahí en la ONU se va a dar mejorar lo que se hizo en la época de la Revolución Francesa, que eran los derechos del hombre, ¿no? En 1948 en la ONU se va a dar la Declaratoria Universal de los Derechos del Hombre, y se va a dar pie a que se creen los derechos humanos, recién en esta época. Ya, a ver un ratito, a ver qué hay un mensaje por ahí. Ya se me borró el mensaje, a ver. Entonces se crea a partir de esto, y en el año 1959 el Perú se va a unir, ¿no? Se va a unir y se va a dar, ¿no?, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de ahí ya no se va a llamar derechos del hombre, sino se va a llamar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a partir del año 1959. ¿Ya? Luego el Perú firma el Pacto de San José, que queda en Costa Rica, y ahí, al firmar ese pacto, el Perú ya no puede, el Perú ya va a ver, tratar de evitar aplicar la pena de muerte, ¿no? Hubo un tiempo en que sí se aplicaba, por ejemplo, cuando el Perú estaba gobernado por militares, los militares no hicieron caso al pacto que el Perú había firmado y aplicaron la pena de muerte, ¿no? Ojo, la última vez que una persona en el Perú fue condenada a muerte, les cuento ya, fue hace, a ver, déjenme acordar. Ojo, yo no estaba en esa época, pero sé por lo que he estudiado ya, a ver, en el año 1979, hace 42 años, ¿ya?
Hace 42 años, en el año 1979, ocurrió la última ejecución en nuestro país. Es la última vez que en el Perú se aplicó la pena de muerte. ¿Quién fue ejecutado? Les cuento. Fue ejecutado un militar. ¿Por qué? Porque este militar peruano era un espía, trabajaba para Chile, ¿ya? Era un espía que enviaba a los chilenos informes sobre la Marina, sobre el Ejército y sobre la Fuerza Aérea del Perú. En pocas palabras, era un traidor a la patria, ¿no? Entonces se le descubrió, y cuando se le descubrió, como en esa época el presidente del Perú era un militar, entonces fue sometido a juicio y fue condenado a muerte. Esa ha sido la última vez en que en el Perú se aplicó la pena de muerte, porque después al año siguiente el Perú eliminó la pena de muerte en 1980. Y desde 1980 hasta ahorita ya no ha habido pena de muerte en el Perú. ¿Entendido? ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, no me acuerdo, si me preguntan cómo se llamaba ese señor al cual lo condenaron a muerte, no recuerdo. Lo único que sí le digo es que era un militar y que fue acusado de espía, ¿no? Porque trabajaba para Chile. ¿Ya? Por eso lo condenaron a muerte. Profesor, Dime. a mi tía le robaron en Cajamarca y el ratero le robó su cartera y su celular. Es algo típico que está pasando en esta época, ¿no? Todos estamos en peligro de que nos puedan robar. Por eso, chicos, cuando ustedes salen a la calle, las pocas veces que ahora salen, siempre salen con una persona que los pueda cuidar, y si salen con un celular, en la calle guárdalo, ¿no? No lo tengas a la exposición porque los rateros están mirando, ¿no? Sobre todo ven un niño o a un chico de ciudad de ustedes con un celular, este es fácil de robar, ¿no? Y rápido te van a robar. Entonces siempre tener en el bolsillo los celulares, sacarlo ya cuando estés en un sitio seguro. Ni siquiera en el carro, porque a veces estás en el carro dentro, estás hablando y el ladrón mete su mano por la ventana, ¿sí o no? Y te arrancha el celular. Entonces, tienes que tener cuidado. ¿Ya? Los rateros no respetan, ya si es hombre o mujer, o si es una persona de edad, no le interesa si es anciano, ¿no? No respetan nada de eso. Sin embargo, ellos están pidiendo respeto por sus derechos. Para eso sí son vivos, ¿no? Muy bien. Entonces, chicos, ya hemos visto, ¿no? Cómo es que los derechos humanos se van a ir moviendo a lo largo de los años y por qué surge debido a las injusticias, a las masacres y a las muertes a las que han sido sometidos varios grupos de personas a lo largo de la historia. ¿Ya? Ahora, ¿qué características tienen los derechos humanos? Las vamos a ver. Para eso sí vamos a compartir la pantalla. ¿Ya? Ahí está. ¿Lo ven? Sí, profesor, sí se ve. Ya, ahí está. Protección de la persona humana, los derechos humanos. ¿No? ¿Qué dice ahí? Dice, los derechos humanos, desde que el hombre empezó a actuar inteligentemente, tuvo la capacidad de realizar valores como la igualdad, la justicia, la solidaridad y la libertad. Se podría decir que esta actitud apareció con él. Por eso se afirma que los valores son inherentes a su existencia. Inherente quiere decir que nacen con la persona. ¿Ya? Junto a esta actitud para realizar valores está la necesidad de defenderlos por su dignidad y grandeza. Por ello, la protección y respeto de los derechos humanos es condición indispensable para que el hombre pueda realizarse y cumplir su papel de conductor perpetuador de la sociedad. ¿Ya? ¿Entendido? La protección y el respeto de los derechos humanos es algo muy importante, chicos, para todos los seres humanos. Ahora yo quiero ir a esta parte, porque ya hemos explicado un buen rato sobre los derechos humanos que van a protegernos contra las injusticias, ¿no, chicos? Pero ¿cuáles serán las características? Ahora vamos a ver las características. ¿Ya? Ojo, esto yo lo voy a mandar a material para que lo puedan copiar. Ahorita no quiero que copien nada, quiero que más bien se concentren en lo que estoy explicando, por favor. ¿Ya? Entonces vamos a ver una por una sus características. Acá en la pantalla vemos 3 características. La primera dice que son innatos o inherentes. Voy a pedir a la alumna
a la alumna Charis, por favor, que nos lea el número 1. A ver, Charis, ¿nos ayudas? Lo que es innatos o inherentes. Tú nos lees esa parte, ¿ya? Solo la número 1. Todas las personas nacemos con derechos que nos pertenecen por nuestra condición de seres humanos. Su origen no es el Estado o las leyes, decretos o títulos, sino la propia naturaleza o dignidad de la persona humana. Por eso, cuando una ley viola los derechos humanos, se la considera nula, sin valor, porque va contra la misma naturaleza humana. Gracias, Charis. Miren, lo que acaba de leer ella, ahora lo explico. Lo que acaba de leer Charis lo voy a explicar, ¿no? Todos los derechos humanos, ¿no? De todas las personas, sea buena o sea mala, ¿no? Nacen con nosotros. Nosotros nacemos por el hecho de ser seres humanos. Desde el momento que nacemos, nosotros nacemos junto con esos derechos. No es que el derecho lo haya dado una ley, sino las leyes solamente están para ordenar los derechos, para ver de qué manera se van a defender, pero no es que a la ley ha sido creada y te han creado un derecho. No, no te han creado ningún derecho. Estos derechos nacen con nosotros. ¿Ya? ¿Entendido? Todos nacemos con derechos. Por eso en la parte final de lo que leyó Charis, dice cuando una ley viola los derechos humanos se le considera nula. Porque a veces ocurre que algún presidente, ¿no? O por ejemplo un dictador, crea alguna ley y esa ley está yendo en contra de los derechos de la persona. Es por eso que después, poco tiempo después, esa ley es anulada. ¿Entendido? Porque en sí, los derechos humanos nacen con cada uno de nosotros y lo que tienen que hacer las leyes es protegernos nada más y hacer que esos derechos se cumplan. ¿Ya? Entonces, lo primero tiene que quedar claro, todos nosotros nacemos con esos derechos, porque los derechos son innatos, son inherentes, quiere decir que nacen con nosotros. Ojo, ¿qué quiere decir eso? Que los derechos nacen con nosotros. En el momento que nosotros nacemos o venimos a este mundo, e incluso desde antes, ya tenemos estos derechos. ¿Entendido? Muy bien. Ahora vamos con la número 2 que dice universales. ¿Ya? En lo que dice universales vamos a pedir a Alexander que nos lea la número 2, lo que dice universales. A ver, Alexander, te escuchamos. 2. Universales. Todas las personas, mujeres, hombres, niños y niñas, tenemos derechos. Por eso no importa la raza, el sexo, la cultura o la religión que tengamos. Tampoco importa la nacionalidad o el lugar en que se viva. Cada persona tiene la misma dignidad y nadie puede ser excluido o discriminado de disfrutar sus derechos. Gracias, Alexander. Muy bien, fue bien claro lo que acaba de leer Alexander. Todos, absolutamente todos, sin importar si es hombre o mujer, si es niño o niña, sin importar el color de la piel, ¿no? O lo que tiene que ver la raza, sin importar el sexo, sin importar la cultura o la religión a la que pertenece. No interesa. Todos, absolutamente todos, tenemos, ¿no? O nos pertenecen nuestros derechos. ¿Ya? ¿Entendido? Nadie puede ser excluido ni discriminado. Todos tenemos el derecho a disfrutar de lo que son los derechos humanos. Es por eso que los delincuentes se apoyan en eso cuando ellos, ¿no? Quieren defenderse, ¿no? Pero en el caso de los delincuentes, si están viendo en contra de los derechos de otras personas, entonces yo creo que sí deberían ser castigados. Es más, deberían perder algunos de sus derechos porque han ido en contra de la ley. Por ejemplo, ¿cuál es el derecho que deben perder los delincuentes? Es la libertad, ¿no? Un delincuente que ha cometido un delito, que ha asesinado a otra persona, que ha robado en un determinado lugar, debe perder el derecho a la libertad y debe ser encerrado en una cárcel porque es un peligro. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, así se manejan las cosas. Vamos a pedir a nuestra amiguita Daphne que nos lea el número 3. ¿Ya, Daphne? Lo que es el número 3, donde dice inalienables e intransferibles. La persona humana no puede, sin afectar su dignidad, renunciar a sus derechos únicos o negociarlos. Tampoco el Estado puede.
Sigue. Ahí continúa. Tampoco el Estado puede... Puede disponer de los derechos de los ciudadanos. Se entiende que en situaciones extremas algunos derechos pueden ser limitados o suspendidos, pero nunca alineados, extinguidos. Muy bien. Entonces, ¿qué nos está explicando ahorita Dafne? Que todas las personas no pueden renunciar a sus derechos. O sea, yo no puedo decir, ¿sabes qué? Yo solamente quiero tener el derecho a la vida, pero yo no quiero tener el derecho de trabajo, el derecho, te lo paso a ti, ¿no? Viene Alexander, oye Alexander, ¿sabes qué? Te regalo mi derecho a la libertad de conciencia. No lo quiero, ese es para ti. Yo solamente quiero 2, y estos 2 ya no los quiero, te lo paso a ti. Y si no lo quieres, Alexander, regálaselo a otro. ¿Eso se puede hacer? No, no se puede hacer. Los derechos no son transferibles. ¿Ya? No son transferibles. Si los derechos humanos son 20, los 20 derechos son tuyos y los 20 derechos también son de ella. Y cada uno vamos a gozar de esos 20 derechos. Si fueran 10, también gozamos de los 10. No es que yo solamente quiero algunos y el resto se lo doy a otro. No, no se puede. ¿Entendido? No son transferibles. Son intransferibles. ¿Entendido? Y tampoco el Estado puede repartir los derechos para algunos y la otra. Ojo, pero cuando hay situaciones extremas, como lo que está ocurriendo ahorita de la pandemia, se pueden eliminar algunos derechos por motivo de emergencia. Por ejemplo, ¿cuál es el principal derecho que ahorita estamos, la mayoría, ya no se nos permite, nos han quitado ese derecho debido a la pandemia? El derecho, se puede decir, a poder circular por donde tú quieras, ¿no? Todos tenemos el derecho a poder andar, pero ahorita no se puede, porque es peligroso, porque te pueden contagiar. Entonces, por ejemplo, ese derecho se ha cortado, pero se ha cortado porque el Estado ha querido o porque estamos en una emergencia. ¿Por qué se ha cortado ese derecho? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Por qué se ha cortado ese derecho? ¿Por qué estamos obligados a estar encerrados? Ya no podemos salir. Profesor, Dime. ¿cuál era la pregunta? ¿Por qué el Estado ha cortado el derecho a la libre circulación? O sea, que tú puedas salir y ir a donde tú quieras. ¿Por qué se ha cortado ese derecho? Porque esto te puedes contagiar. Exacto, por eso. En caso de emergencia, se puede cortar alguno de los derechos, pero es por una emergencia. ¿Ya? Muy bien, vamos al... Chicos, se va a cortar, queda menos de un minuto, todos volvemos a entrar para seguir explicando, ¿ya? ¿Entendido? Mientras, hasta antes que se corte, vamos al número 4, que es acumulativos, imprescriptibles o irreversibles. Y para eso vamos a pedir a Renzo Sosa que nos lea la número 4, hasta que se corte, ¿no? A través del tiempo vamos conquistando nuevos derechos, que una vez alcanzados forman parte del patrimonio de la dignidad humana. Una vez reconocidos formalmente,